Proverbios capítulo 16. Versículo 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Adoramos y bendecimos tu nombre, Señor. Señor, ayúdanos para que nuestros caminos te agraden, Señor. Dígale, Señor, ayúdame. Quiero agradarte cada día. Que los caminos que recorra sean agradables delante de ti. Señor, tu palabra es viva y es eficaz. Tu palabra convence, tu palabra convierte, tu palabra sana, tu palabra restaura. Señor, gracias por la oportunidad que me das de predicar tu palabra. Espíritu Santo, úsame en esta mañana para que tu palabra llegue a lo profundo del corazón, de la mente y del alma de cada uno de mis hermanos. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título del mensaje es que mis caminos agraden a Dios. Que mis caminos agraden a Dios. ¿Cuántos quieren que sus caminos agraden a Dios? Amén. Y creo que es una de las cosas que hacemos cada día los creyentes, o que deberíamos hacer cada día los creyentes. Buscar cómo agradar a Dios. Si hay alguien que yo debo buscar agradarles a Dios, cada día que me despierto como creyente debería decir, lo primero era ir a hablar con Dios y decirle, Señor, ¿qué hago? ¿Qué quieres que haga? Buscando agradar a Dios. ¿Cómo no buscar agradar al dueño de mi vida? ¿Cómo no buscar agradar al que tiene en sus manos mi vida y tiene el poder para sostenerla? ¿Cómo no buscar caerle bien, digámoslo así coloquialmente? ¿Cómo no buscar caerle bien a Dios? Que por donde yo me mueva, Dios se agrade. Cuando el diablo se presenta ante Dios, el Señor le dice, ¿no te has fijado en mi siervo Job? Eso es agradarle a Dios. Deberíamos cada día de preguntarle a Dios, Señor, ¿mi vida te agrada? La manera como te estoy siguiendo, la manera como pienso, la manera como actúo, la manera como miro las cosas, la manera como te aprecio, la manera como aprecio tus cosas, Señor, ¿yo te agrado? Saque 3 segundos usted ahí para preguntarle al Señor si usted le agrada. Listo. Listo. Qué bueno es que le agrademos a Dios y lo busquemos. Buscar el favor de Dios cada día. Eso deberíamos hacer todos. Buscar caerle bien a Dios. Que lo que yo esté haciendo a Dios le agrade. Que por donde yo me esté moviendo a Dios le agrade. Sabemos que en Dios está todo aquello con lo que podemos vivir una vida abundante. En Él está todo. En Él está todo. ¿Cómo no agradarle a aquel en el que está todo lo suficiente para mi vida? Para tener una vida de bendición, una familia de bendición, unos hijos de bendición. Qué bueno. ¿Cómo no buscar agradarle a Dios? Cuando a alguien le agrada a uno, uno procura lo mejor para ese alguien. Cuando a alguien le agrada. Y aunque lo que recibimos de Dios es por causa de su gran amor por nosotros, tampoco es menos cierto, escúcheme, tampoco es menos cierto que aquellos que andan por caminos agradables de Dios o agradables a Dios reciben muchas más bendiciones. Aunque todo lo recibimos de Dios por amor, cuando caminamos por esos caminos o andamos por esos caminos que le agradan a Él, es mejor, hermano. O sea, la cosa es sobrenatural lo que pasa. Aquellos que caminan
o que andan por caminos agradables a Dios son más bendecidos. Los que andan por los caminos que le agradan a Dios son más bendecidos. Usted puede tener varios hijos y usted puede amarlos a todos, pero aquellos que le obedecen a usted le agradan más. Todos queremos todos nuestros hijos, pero los hijos que son más obedientes nos agradan más. Puede ser que por razones obvias, como dijo alguien por allí, no lo digamos, pero sabemos que así es. Dios es nuestro Padre, pero la Biblia dice que los que andan por caminos que le agradan a Dios, aún a sus enemigos, los hace estar en paz con ellos. Y la Biblia habla de un rey en Judá que fue muy protegido por Dios. Habla de un rey que le agradó a Dios. Y cuando vemos la vida de este rey, comprobamos que efectivamente fueron sus caminos casi siempre agradables a Dios. Dios protege a aquellos que andan por caminos que a Él le agradan. Vemos aquí en Segunda de Crónicas. Vaya conmigo a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 17. Amén. Reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat, ¿por qué? Porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Jehová por tanto confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia, y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Al tercer año de su reinado envió sus príncipes Benail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y con ellos a los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Jorán. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo, ¿qué libro? El libro de la ley de Jehová. Y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá. Y no osaron hacer guerra contra Josafat. Y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también les trajeron ganados, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortaleza y ciudades de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Un hombre que sus caminos agradaron a Dios. Cuando tus caminos le agradan a Dios, aún los enemigos, imagínense, los árabes, los filisteos, llevando presentes al rey de Judá. Eso no se había visto. Eso solo se logra cuando hay una intermediación o cuando hay una activación del poder de Dios al favor de alguien. Y este hombre, la Biblia dice que los caminos de este rey fueron agradables a Dios. Dice que la razón fue porque anduvo en los primeros caminos de David. No adoraba ídolos. El pueblo de Israel, cuando Josafat recibe el reinado, era un pueblo idólatra.
Y sabes, cuando nosotros llegamos a Cristo, y a veces llegamos uno solo de la casa, a veces llega la familia, o el grupo familiar, papás e hijos, pero casi siempre alrededor hay más familia. Y si usted se ha puesto a analizar un poco cuando usted sale de allí y mira hacia atrás, se encuentra que su familia está rodeada de ídolos. Tienen ídolos de toda índole. Puede ser que no tengan un cuadro allí con el Sagrado Corazón, o con el Niño Jesús, o con la Virgen de aquí o la de allá. Puede ser que no funcione así. Pero ¿sabe una cosa? Tienen egocentrismo, tienen prepotencia, tienen amor por el dinero, aman alguna cosa, tienen ídolos. Y cuando miramos a nuestra familia, hay ídolos. Y Josafat lo que hizo en Israel fue que, en Judá, perdón, cuando recibe, es que miró que el pueblo estaba lleno de ídolos y él empezó a quitar los ídolos. ¿Cómo quito yo los ídolos de mi familia cuando llego a Cristo? Uno, a través de la oración, de consagrar mi vida al Señor. Alguien me dijo, pastor, yo entré a esa casa al día siguiente y acabé con todo. No funciona así. No, tú no puedes empezar a romperle las imágenes, porque entonces la gente se siente atropellada y el enemigo le pone lo contrario. Pero cuando tú oras, pero ¿cómo hago, pastor, si soy el único creyente en mi casa? Mi esposa o mi esposo y mis hijos nada que ver. ¿Qué hago? Y tienen un cuadro en donde hasta yo me postraba delante de ese cuadro. Ahora, ¿cómo hago? Pues cuando tú sales de allá, eso se combate con lo espiritual. Tu vida debe ser consagrada al Señor en oración, en congregarte, en ayuno. Y un día tu familia, escúchame, verá, por cuanto tus caminos han agradado a Dios, verá la mano de Dios a tu favor, obrando. Y Dios empezará a colocar en el corazón de ellos y empezará a influenciar sobre ellos, porque Dios hará que tus caminos, por cuanto son agradables, que tú le agrades a ellos también, que estén en paz, y tú lograrás que tu familia salga de allí, porque la Biblia dice, ven al Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y Josafat lo que empezó a hacer fue eso. ¿Qué otra cosa empezó a hacer? A enseñar. Entonces envió hombres que enseñaran la ley, la palabra, porque es lo único que salva, es la palabra, lo único que libera, es la palabra. No hay otro sistema en el mundo con el cual la gente o las almas se puedan salvar más que a través de la palabra de Dios. No hay un sistema en el mundo, ningún sistema diferente a la palabra, diferente a la predicación del evangelio que salve almas. No hay otro sistema. Por avanzado que esté, no lo hay. No adoró ídolos, buscó a Dios, quitó la idolatría y mandó a que se enseñara la palabra. O sea que cuando Dios veía a Josafat decía, wow, este hombre va bien. Cuando Dios te ve a ti dice, va bien. Qué caminos tan buenos el que está cogiendo. Wow, cómo se postra a orar. Wow, cómo habla de la palabra. Cómo testifica. ¿Dios se mira así? No me conteste. Y este hombre le agradaba al Señor, pero este hombre cometía errores. Y aunque anduvo por caminos agradables a Dios, la Biblia también dice que un día decidió hacer algo que no era agradable a Dios. E hizo una alianza con Acab, rey de Israel. Acuérdese que el pueblo de Israel, con Saúl, que fue el primer rey, con David, que fue el segundo rey, y con Salomón, que fue el tercer rey de Israel, era una sola nación, 12 tribus. Pero cuando vino a gobernar a Israel el hijo de Salomón, la Biblia dice que hubo una situación especial donde el pueblo de Israel se dividió en dos, el reino del norte y el reino del sur, y quedó Judá y quedó Israel.
Israel quedó con 10 tribus y media y Judá quedó con tribu y media. Y Josafat era el rey de Judá y Acaz era el rey de Israel. Y hicieron alianza, pero los reinos de Israel abandonaron a Dios. Fueron idólatras. Y en el reino de Judá, cuando vemos aquí a Josafat y Acaz, encontramos que Josafat, sus caminos le agradaban a Dios. Pero los caminos de Acaz no eran agradables a Dios. Mas sin embargo, Josafat hizo una alianza con Acaz. Capítulo 18. Versículo 28. Dice la Biblia que hubo una situación especial y entonces Acaz invitó a Josafat que se aliara con él para pelear contra los sirios. Y dice la Biblia, cuando usted lee todo el capítulo 18, que Josafat consintió en esa alianza. Dijo, listo, vamos a hacer esa alianza. Y vamos a pelear contra los sirios. Y aquí en el versículo 28 ya están en el campo de batalla. Y dice que subieron pues el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Y dijo el rey de Israel a Josafat, yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú vístete tus ropas reales. Y se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla. Dice, había el rey de Siria mandado a los capitanes de los carros que tenía consigo diciendo, no peleéis con chico ni con grande, sino solo con el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, este es el rey de Israel. Y lo rodearon para pelear. Mas Josafat clamó y Jehová lo ayudó. ¿Jehová qué? Lo ayudó. Y los apartó, ¿quién? Dios de él. Pues viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, desistieron de acosarle. En una guerra no pasa eso. Rey que vean, rey que lo matan. Y dice, mas disparando uno el arco a la aventura, o sea, a ver a quién le cae, hirió al rey de Israel entre las junturas y el coselete. Él entonces dijo al cochero, vuelve las riendas y sácame del campo porque estoy mal herido. Y arreció la batalla aquel día, por lo que estuvo el rey de Israel en pie en el carro enfrente de los sirios hasta la tarde y murió al ponerse el sol. Dice la Biblia en el versículo 1 del capítulo 19, Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Versículo 3. ¿Pero qué? Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Escúchame, si lo que hizo Josafat lo hubiese hecho un hombre al cual sus caminos no le hubiesen agradado a Dios, hubiese sido un desastre, porque Josafat hubiese muerto y Judá se hubiese quedado sin rey. ¿Usted sabe qué significaba en ese momento que una nación se quedara sin rey? ¿Sabe qué provocó? Que a pesar de que Josafat cometió un error, Dios lo ayudara, que los caminos de este hombre le eran agradables a Dios. Puede ser que tú cometas errores, porque somos humanos, pero cuando tus caminos son agradables a Dios, escúchame, aún en medio de esos errores, Dios buscará, extenderá su mano y te brindará la protección. El apóstol Pedro, yo soy uno de los que digo que yo creo que Cristo amaba mucho a Pedro, que Pedro le agradaba al Señor. Yo creo que ese Pedro era piloso y pendiente de todo. Señor, la silla se la coloco. Señor, tu túnica aquí está. Yo creo que Pedro
Pedro le agradaba al Señor. Y por eso cuando Pedro empieza a hundirse, Cristo no dice ahora que se ahogue por haber dudado, sino que le extiende su mano y le dice: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Sabe? Cuando mis caminos son agradables a Dios, aunque cometa errores, porque los voy a cometer, siempre tendré la mano de Dios estirada para levantarme. Dios no me dejará en el lodo cenagoso, sino que me extenderá su mano y me levantará. Aunque Josafat había cometido un error, escuche lo que dice Jehú. Le dice: ¿ha salido qué? Ira delante de Dios. Ha salido de la presencia de Dios. En la parte B del versículo 2. Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Pero, escúchame, Dios no es injusto para olvidarse de lo que tú haces. Dios no es injusto. Cuando cometemos errores por nuestra naturaleza humana, cuando nos equivocamos, Josafat, la Biblia dice que andó en los caminos del Señor, que los caminos de este hombre le agradaban a Dios. Pero hubo un momento en donde hizo una alianza indebida y este hombre le dice: a los impíos das ayuda, a los que aborrecen a Dios. Ten cuidado, iglesia, escúchame, con aliarte y ayudar a aquellos que hablan en contra de Dios. Escúchame, si quieres tener caminos agradables, no te alíes ni consientas que los impíos hablen mal de Dios y tú estando a favor de ellos. Acab era un impío y ahora Josafat era un hombre de Dios y se había aliado con Acab. Y entonces Dios le manda a decir: a los impíos le das ayuda, a los que hablan en contra de mí. Tus mejores amigos, iglesia, no pueden ser los más impíos o los más blasfemos. No, pastor, es que tengo una amiga que somos así. ¿Y esa qué? No, esa no cree en Dios y es tu mejor amiga. No, pastor, es que mi mejor amigo, Señor, pastor, usted viera yo cómo le comento mis cosas, le comparto, le pido hasta consejo. ¿Y es creyente? No. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿Tú qué tienes que irle a pedir consejo a un impío? ¿No sabéis que los santos debemos de juzgar aún a los ángeles?, dice la Biblia. Y muchas veces nos vamos a pedirle consejo a los impíos. Busca a un hermano de testimonio. Para eso están los pastores, para una consejería, que te pueden dar un consejo al modelo de Dios. Y este hombre salió a ayudar, pero tenía unos ahorros, digámoslo así. La Biblia dice en el Salmo 20 que Dios hace memoria de nuestras ofrendas en el día del conflicto. La Biblia dice que Dios no es injusto para olvidar lo que usted y yo hacemos en la obra. Escúchame, si tú caminas buscando agradar a Dios: Señor, ¿qué hago? Señor, quiero agradarte. Señor, amo la iglesia. Señor, amo a mis hermanos. Señor, hay una persona que está pasando problemas, quiero compartir de ti. Señor, úsame para que cuando yo llegue, comparta, tu espíritu lo toque. Señor, a Dios le agrada eso, hermano. Mire al que tiene al lado y dígale: ¿tú le agradas a Dios? ¿Tus caminos? Hermanos, a Dios le agrada. Dios no es un Dios muerto, es un Dios vivo que está, escúchame, permanentemente viendo lo que tú haces, no para juzgarte, sino porque Él no puede ocultarse por más que Él quiera. En Él somos, en Él estamos y por Él nos movemos, dijo el apóstol Pablo. Él lo llena todo en todos. Él es el principio y el fin. Él es el alfa y la omega. Dios no puede quitarse. Pastor, pero donde están violando un niño, ahí está Dios. Sí, ahí está el Señor. Porque un día tiene que juzgar al que lo está violando. Si no conociera lo que está haciendo, no lo juzgaría. Dios está en todo lugar.
en todas partes, sino que Él nos dejó el libre albedrío y Él no violenta eso. Dios no violenta eso. Pero a Dios le agrada cuando usted y yo andamos por buenos caminos. ¿Cuáles son los buenos caminos? Los que marca la palabra. ¿Cuáles son los buenos caminos? Cristo, Él dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino. Si tú andas por Cristo, le agradas a Dios. Y aunque hayan errores en nuestra vida, por causa de nuestra naturaleza humana, vendrá la protección de Dios, vendrá la defensa de Dios. Y por eso el Señor le dice, lo hiciste mal, pero conozco tus caminos. Se hallaron en ti cosas buenas. Qué bueno que en nosotros, aunque cometamos errores, Dios halle cosas buenas. Dios diga, sí, la embarró, pero usted es más lo que ha hecho para mi obra que lo que la ha embarrado. Y eso fue lo que le dijo este vidente a Josafat. Tú hiciste lo que no era correcto, pero se halló en ti que amabas y buscabas al Señor. Y es lo importante que nuestros caminos sean agradables a Dios, porque aún en esas circunstancias como Josafat, donde por causa de la naturaleza humana le fallamos a Dios, Él hace memoria de lo que usted y yo hacemos para su obra. Qué bueno es agradarle a Dios. Qué bueno es que cuando tú aceptaste a Cristo como Señor y Salvador, procure siempre analizar y decir, Señor, ¿te agrado? Porque a veces pasa el tiempo y nunca nos sentamos a meditar y a pensar, ¿le estoy agradando a Dios con lo que estoy haciendo? Señor, ¿lo que yo estoy haciendo te gusta? ¿Es conforme o está de acuerdo a la palabra? Qué importante es eso. Capítulo 19 del versículo 4 en adelante. Habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Beerseba hasta el monte de Efraín, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá por todos los lugares. Y dijo a los jueces, escuche lo que le dijo, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay ¿qué? Injusticia, ni asesión de personas, ni admisión. O sea, no puede ser sobornado. Dios no puede ser sobornado. Y eso lo que me hace ver a mí leyendo es que siempre este hombre constantemente estaba haciendo cosas que le agradaran a Dios. ¿Tú constantemente estás haciendo cosas que le agradan a Dios? Cuando abres tu celular, directamente vas a la Biblia para escuchar la palabra de Dios. Cuando abres tu celular, directamente vas al mensaje de la palabra. Cuando abres el Face, directamente buscas a alguien que esté dando un testimonio de lo grande que es Dios. Cuando abres, ¿o qué estás viendo cuando abres el celular? ¿En qué gastas los 30 minutos? ¿En qué gastas la hora? Porque a uno en un celular una hora se le pasa volando. Cuando abres la Biblia, cuando sacas tu tiempo, este tiempo de descanso, voy a dedicar media hora a leer la palabra. En este tiempo de descanso voy a llamar a esta persona que la vi en problema y voy a llevarle un mensaje. Cristo te ama. Tengo una palabra especial para ti de parte de Dios. ¿Eso haces? ¿O te olvidas totalmente de la palabra y te acuerdas de ella en la iglesia? Cada 8 días. Lo que haces diariamente es lo que forja tu camino delante de Dios. Es tu caminar diario. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo más importante? Uno tiene muchos quehaceres en la vida, en el diario vivir. Pero ¿en torno a qué gira tu vida?
Porque aunque tengas muchas ocupaciones, ¿cómo está tu corazón? Señor, ayúdame con esto. Señor, en la iglesia esto. Señor, el hermanito esto. Y vas haciendo. Yo creo que así gira la vida del creyente. O debería de girar así. Que Dios vea que hay una comunión constante con Él. Que la comunión con el Señor no sea solo en tiempos determinados, sino que la comunión con el Señor sea en todo tiempo. Y aquí encontramos al rey. Escúcheme, estoy hablando del rey Josafat, vestido de vestidos reales. Y la Biblia dice que siempre estaba buscando agradar a Dios. Lo que estaba haciendo, enseguida de lo que le llaman la atención, lo encontramos enviando hombres como fuese diciéndoles pilas, porque ustedes van a hablar como si fuera en el nombre del Señor. Van a hablar en el nombre de Dios. Tengan cuidado. Esto demuestra el temor de este hombre por Dios. Su mayor preocupación era que su pueblo siguiera los mandamientos de Dios. Que aquellos encargados de conducir al pueblo lo hicieran de la forma que le agradara a Dios. Esa era la mayor preocupación de Josafat. ¿Cuál es tu mayor preocupación en tu casa? ¿Los muebles? ¿Comprarte un buen equipo de sonido? ¿Un buen carro? ¿Un buen vestido? ¿Cuál es tu mayor preocupación? ¿Que tus hijos sean profesionales? ¿Es tu mayor preocupación y solo piensas en, ojalá mi hijo fuera médico, y te reúnes con tu esposa o con tu esposo a hablar? Vamos a orar para que mi hijo sea médico. Vamos a orar para que sea un abogado bueno. Vamos a orar para que sea un psicólogo. Alguna vez voy a orar para que mi hijo sea un pastor. Silencio absoluto, pero alguna vez lo hace. Voy a orar, Señor, que mi hija sea una misionera, que te sirva, Señor. O tú dices, Señor, voy a orar por mi yerno, Señor, que mi yerno sea un ingeniero, que mi yerno sea un médico, que mi yerno sea gerente de Ecopetrol. ¿Tú oras así? ¿Sabe? No le vayan a decir a Daniela, pero yo oro porque mi yerno sea un ministro del Evangelio. No, Señor, no sé dónde está, pero oro porque sea un ministro del Evangelio. Yo no sé qué quiere ella, pero yo quiero eso. Y así oraba por Keren. Señor, yo quiero que mi nuera sea una mujer que te sirva y que predique el mensaje de la palabra. No importa qué profesión tengan, eso es secundario. Pero si mi yerno ama a Dios, va a amar a mi hija. Va a respetar a mi hija. Si mi yerno es temeroso de Dios. Si tu nuera es temerosa de Dios, va a amar a tu hijo. Pero poco oramos así. Señor, dale sabiduría para que estudie mucho. ¿Alguna vez ora, Señor, que mi hijo sea maestro en teología, temeroso de Dios? ¿Sabe? Esos caminos agradan a Dios. ¿A Dios le agrada eso? Porque es que entonces quiere decir que te interesa la obra de Dios. Yo no puedo predicarle otra cosa, hermano. Créame que yo quisiera predicarle otra cosa, pero no puedo. La Biblia habla de otras cosas, diferente a lo que muchas veces el mundo quiere. Usted viene a la iglesia para recibir una palabra de Dios, amén. Yo no puedo predicarle otra cosa. Yo no puedo decirle que lo mejor es que su hijo sea médico, amén, gloria a Dios si lo es. Que su hijo sea el presidente de Colombia, amén, gloria a Dios si lo llega a ser. Pero no es lo más importante delante de Dios. Porque puede hacer que alguien sea presidente, o puede hacer casi siempre alguien es presidente, pero no es salvo. Y lo más importante para usted y para mí debe ser que nuestros hijos sean salvos. Que usted le agrade a Dios. Que sus hijos estén bajo la cobertura del Señor. Capítulo 20. Pasadas estas cosas, o sea, ya había pasado todo. Aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi,
Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ¿qué? Ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y Jerusalén, en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniera sobre nosotros, o espada de castigo, pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. ¿Cuántos creen que el nombre de Dios está en esta casa? Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos, porque así debe ser el creyente, no solo venir él, no solo venir ella, sino que traiga a sus hijos, a sus nietos, a su esposa, a su esposo y hasta los perritos, y los deja allá abajo. Todo. Amén. Los deja abajo. Que se conviertan también. Y dice la Biblia que todos, niños, mujeres, todos estaban allí. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino ¿qué? El Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oí Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Cuántos creen que la guerra no es nuestra, sino de Dios? La guerra es del Señor. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, está quietos, y ve la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salí mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. ¿Cuántos creen que Dios está con usted? Dios está contigo. Puede ser que hayan batallas, puede ser, o puede ser no, hay enemigos, pero si Dios está conmigo, si yo le agrado a Dios, yo puedo estarme quieto para ver la gloria de Dios, para ver el poder de Dios, para ver la manifestación de la grandeza de Dios. Yo no dejaré de testificar que un día volveremos al lugar de donde sacaron a la iglesia, porque estoy quieto esperando ver la manifestación y el poder de Dios. Y puede ser que mucha gente diga: pero ya ¿qué más esperan? No, yo sí espero, usted debe esperar. Estamos esperando ver la manifestación del poder de Dios, porque Dios es poderoso. Y Él dice: está quieto, y así nos dijo el Señor: estén quietos para que vean la gloria de Dios. No hay por qué ustedes peleen, porque Él dice: mía es la batalla, dice el Señor. Siempre escúchame, el enemigo estará al acecho.
Escúchame, por más que tú y yo busquemos agradar a Dios, por más que usted y yo busquemos agradarlo, siempre el enemigo estará al acecho. Mire que antes de esto, la Biblia dice que Josafat buscaba que enseñaran, que predicaran, mas sin embargo el enemigo le estaba montando cacería. Por más que usted y yo busquemos agradar a Dios, tenemos que tenerla clarita. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. No vaya a creer, pastor, yo vengo a la iglesia y no siento nada porque todo es paz y amor. No funciona así. Porque Satanás anda como león rugiente buscando a quién devorar. Y siempre digo, ¿acaso es que Pedro no era cercano al Señor? Claro. Pedro era ahí, era el líder de los discípulos. O sea, estaba Cristo y después seguía Pedro. Y Pedro estaba, todos los milagros que hizo el Señor, ahí estaba Pedro. Todas las hazañas, ahí estaba Pedro. Mas sin embargo, ahí estaba Satanás, porque un día a Cristo le tocó decirle, apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. ¿Sí ve? Por eso usted debe venir a las clases los martes para que entienda el enemigo cómo actúa y cómo funciona. Por más que busquemos agradar al Señor, siempre estará el acecho del enemigo. Él nunca dejará de fastidiarnos. Jamás dejará de fastidiarnos. Pero siempre, escúchame, la buena noticia. Siempre contamos con el amor, el poder y la fidelidad de nuestro Dios. Porque es más poderoso el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. El que esté en nosotros sabe, todo lo puede, todo lo ve, conoce las acechanzas del enemigo, tiene el poder para cubrirnos, tiene el poder para defendernos. Y es más, dice, no hay razón para que usted pelee, quédese quieto, porque la guerra me pertenece a mí. Usted solamente busque agradar a Dios, porque de Dios es la pelea. Él pelea por nosotros. Él peleará por ti, escúchame, peleará por tus hijos. Escúchame, el diablo no tiene poder sobre tus hijos. Dios tiene el poder para arrebatarle al diablo tus hijos, tu esposa, tu esposo, tu familia. Dios tiene el poder. Versículo 22. Sonó algo por allí. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían en contra o que venían contra Judá, y se mataron ¿cómo? Los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud de aquí que yacían ellos en tierra, muertos, pues ninguno había escapado. Escúchame, ninguno. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres, ¿cuántas riquezas? Muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. ¿Cuántos días? 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios
le dio paz por todas partes. Dios es poderoso para guardarnos. Cuando mis caminos le agradan a Dios, yo puedo ir confiado que Él se encargará de guardarme y de cuidarme. Cuando tus caminos le son agradables al Señor, y tus caminos no pueden ser agradables al Señor si haces algo o estás haciendo todo lo contrario a lo que dice el Señor. Yo le agrado a mis papás, tus hijos te agradan, nuestros hijos nos agradan cuando son obedientes a lo que decimos. En esta casa, por favor, no lleguen después de las 10, pues te van a agradar más los hijos que a las 9 están en la casa y no los que llegan a la 1 de la mañana. Eso es lógico. Los quieres a todos, amén. Pero te agrada más el que te hace caso. Y tarde o temprano habrá una oportunidad donde tú como padre recompenses al que te agrada. Siempre va a suceder así. Lo mismo usted y yo como hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios porque hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Pero habrá unos que le agraden más que otros, porque los caminos le son agradables a Dios. Dios sabe cómo son nuestros caminos. Dios conoce cuál es tu prioridad. Dios sabe qué importancia le das a su obra. Dios sabe cuánto significa para ti su palabra. Dios sabe qué vale para ti la iglesia. Dios sabe qué te interesa a ti cuando te unes con los hermanos. Dios sabe si amas a tus hermanos en la iglesia. Dios sabe la estima que le tienes a su obra. Dios conoce todo eso. Pero si tus caminos son agradables a Dios, en todo tiempo puedes estar confiado que Él te cuidará, que Él guardará, que Él es poderoso para protegerte y para guardarte. Es una realidad y es una verdad que cuando mis caminos agradan a Dios, cuando mis caminos son agradables, puedo garantizar la bendición de Dios y la protección del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Señor, bendecimos tu nombre, amado Dios, porque tú eres bueno.